El ataque del molino, de Émile Zola. Parte 1. Aquella hermosa noche de verano había gran fiesta en el molino del tío Merlier. 3 mesas, alineadas en fila en el patio, aguardaban a los convidados. Toda la comarca tenía conocimiento de que en aquel día Francisca, la hija de Merlier, celebraba sus esponsales con Domingo, un mozo a quien se acusaba de haragán, lo que no impedía que las mujeres de 3 leguas a la redonda lo mirasen con ojos encandilados debido a su arrogante apostura. Daba gozo mirar aquel molino del tío Merlier. Estaba precisamente en el sitio donde forma un recodo la carretera de Rocreux. La aldea no tiene más que una calle, 2 hileras de casuchas, una a cada lado del camino. Pero allá en el recodo extiéndense los prados. Grandes árboles, a lo largo del curso del Morel, cubren de magníficas umbrías el fondo del valle. En toda la Lorena no existe paisaje tan encantador. A derecha e izquierda, espesos bosques, arboledas seculares, van subiendo por suaves ribazos y llenan el horizonte de un mar de verdura, mientras que hacia el mediodía extiéndese el llano, de una fertilidad maravillosa, desplegando hasta la última lontananza infinidad de tierras aparceladas. Pero lo que sobre todo forma el encanto de Rocreux es el frescor de esa verdeante hondonada en los días más cálidos de julio y agosto. El río Morel desciende de los bosques de Gagny y parece como si adquiriera la frescura de las frondas, bajo las cuales corre durante leguas. Lleva consigo los ruidos murmuriantes, la sombra helada y recogida de las selvas. Y no es él lo único fresco. Bajo los árboles rumorean toda suerte de aguas corrientes. A cada paso brotan manantiales. Al andar por las angostas sendas, divísanse como lagos subterráneos, que salen a la luz bajo el musgo, para esparcirse transformados en fuentes cristalinas. Tan numerosas y altas se elevan las murmuradoras voces de esos arroyos que apagan el cántico de los pajarillos. Creeríase uno en algún parque encantado, con cascadas precipitándose por todas partes. Abajo, las praderas están empapadas. Gigantescos castaños proyectan sombras intensas. Al borde de los prados alinean sus susurrantes colgaduras largas cortinas de álamos blancos. Existen allí 2 calles de plátanos enormes que suben, a través del campo, hacia el antiguo castillo de Gagny, hoy en ruinas. En esta tierra, regada de continuo, crecen las hierbas extraordinariamente. Es como el fondo de un jardín entre 2 vallados arbolados. Cuando el sol, a mediodía, cae a plomo, azulean las sombras, y las hierbas agostadas duermen la calurosa siesta, mientras que una brisa helada deslízase bajo su follaje. El molino del tío Merlier alegraba allí, con su golpeteo, un rincón de verdor intenso. El edificio, hecho de yeso y tablas, parecía tan antiguo como el mundo. Medio bañábase en el Morel, que allí forma claro remanso. Una esclusa permitía al agua caer desde algunos metros de altura sobre la rueda, que chirriaba al girar, con la tos asmática de una fiel sirviente envejecida en la casa. Cuando aconsejaban al tío Merlier que la cambiase, meneaba la cabeza, diciendo que una rueda nueva sería más perezosa y no estaría tan ducha en el trabajo. Y remendaba la antigua con todo lo que le venía a la mano. Duelas de tonel, herrajes oxidados, zinc, plomo. La rueda parecía más contenta con esto, si bien cada vez presentaba un perfil más estrafalario, empenachado de hierbas y de musgos. Cuando el agua la golpeaba con sus plateadas ondas, cubríase de perlas y se veía pasar el extraño armatoste bajo un espléndido aderezo de collares de nácar. La parte del molino sumergida en el Morel tenía la apariencia de un arca bárbara allí encallada.
La mitad, por lo menos, del edificio estaba construida sobre pilares. El agua penetraba por debajo del piso, en el cual había agujeros muy conocidos en la comarca por las anguilas y cangrejos enormes que allí se pescaban. Debajo del salto de agua, el caz presentábase límpido como un espejo, y cuando la rueda no lo enturbiaba con su espuma, veíanse bandadas de gordos peces nadando con la lentitud de una escuadra. Una escalera deshecha descendía hasta el río junto a un pilar, donde había una barca amarrada. Por encima de la rueda pasaba un puentecillo de madera en forma de galería con varias ventanas irregulares. Era un batiburrillo de rinconadas, de pequeños muros, de construcciones añadidas según fue preciso, de tabiques y techumbres que daban al molino el aspecto de una antigua ciudadela desmantelada. Pero habían brotado hiedras. Toda clase de plantas trepadoras tapaban las grietas en extremo grandes, cubriendo la vieja morada como un verde manto. Las señoritas forasteras que acertaban a pasear por allí dibujaban en sus álbumes el molino del tío Merlier. Por el lado de la carretera, la casa ofrecía mayor solidez. Un zaguán de piedra desembocaba en el corralón, rematado a derecha e izquierda por cobertizos y cuadras. Cerca de un pozo, un olmo enorme cubría con su sombra la mitad del corral. En el fondo destacábanse en hilera las 4 ventanas del primer piso de la casa, encima del cual había un palomar. El único coquetismo del tío Merlier consistía en hacer enjalbegar aquella fachada de 10 en 10 años. Al principiar nuestro relato, acababan de enlucirla, y cuando el sol la bañaba, en el centro del día, deslumbraba al pueblo. Desde 20 años atrás, el tío Merlier era alcalde de Recreus. Estimábasele por la fortuna que supo ganar. Se le suponía poseedor de unos 80.000 francos, reunidos ochavo por ochavo. Cuando se casó con Magdalena Guillard, la cual le llevó en dote el molino, no tenía otro capital que sus brazos. Pero Magdalena nunca se arrepintió de su elección. Con tanto acierto supo él manejar los intereses de la casa. A la sazón había fallecido la mujer y el tío Merlier estaba viudo, con su hija Francisca. Hubiera podido retirarse a tomar descanso, dejar que la rueda del molino se parase, pero se habría aburrido demasiado y la casa le hubiese parecido muerta. Trabajaba por gusto. El tío Merlier era anciano, de largo rostro silencioso. Jamás se reía, pero estaba, no obstante, muy alegre en su interior. Fue electo alcalde por su fortuna y por el aspecto de circunstancias que sabía presentar cuando autorizaba un matrimonio. Francisca Merlier acababa de cumplir 18 años. No se la tenía por una de las buenas mozas del país, porque era poquita cosa. Hasta la edad de 15 años había sido lo que se llama fea. Nadie podía explicarse en Recreus cómo la hija de los Merlier, tan apuestos, crecía tan poco y con tan mala facha. Pero a los 15 años, sin dejar de ser delicada, adquirió una apariencia de lo más lindo del mundo. Tenía negro el pelo, negros los ojos y la carita como una rosa, con la boca siempre risueña, hoyuelos en las mejillas y frente despejada en la que resplandecía como una aureola de sol. Aunque desmirriada, al decir de los aldeanos, distaba mucho de estar flaca. Solo quería darse a entender con ello que no habría podido echarse a cuestas un saco de trigo. Pero, poco a poco, iba poniéndose llenita de carnes, y acabaría seguramente por ser oronda y apetitosa como una perdiz. Solo que los prolongados silencios de su padre concluyeron por hacerla muy formal desde bien joven. Aunque siempre reía, hacíalo por dar gusto a los demás. En el fondo, era seria. Naturalmente, todos los jóvenes del país la cortejaban, si bien más por el dinero que por su belleza. Y ella había concluido por hacer su elección, la cual acababa de escandalizar la comarca. A la opuesta orilla del Morel vivía un muchachote llamado Domingo Penquer. No era de Recreus.
10 años antes había llegado de Bélgica para posesionarse de la herencia de un tío suyo, poseedor de una haciendita al borde mismo de la selva de Gagny, frente por frente del molino, a pocos tiros de fusil. Dijo que venía a vender aquellas tierras y regresar a su patria, pero le gustó la región a lo que parece, y no se movió de allí. Viósele cultivar su campito y recolectar algunas legumbres, de las cuales vivía. Pescaba, cazaba. Varias veces estuvieron los guardias a punto de prenderlo y sumariarlo. Esta existencia libre, que no se explicaban bien los aldeanos, acabó por darle mala reputación. Se le trataba de cazador furtivo y teníasele por un holgazán, puesto que a las horas de trabajo se le encontraba con frecuencia dormido en la hierba. La casuca donde habitaba, al pie de los últimos árboles del bosque, no parecía la morada de un hombre de bien. Las viejas no se hubieran sorprendido de que tuviese comercio con los lobos de las ruinas del Gagny. No obstante, las chicas solteras atrevíanse a veces a defenderlo, pues era apetitoso aquel hombre ambiguo, flexible y alto como un chopo, de piel blanquísima, con una barba y unos cabellos rubios que al sol parecían de oro. Pues bien, cierta mañanita, Francisca declaró al tío Merlier que amaba a Domingo y que nunca consentiría en casarse con ningún otro galán. Figúrese el lector el mazazo que recibió aquel día el tío Merlier. No dijo nada, según su costumbre. La expresión de su semblante era pensativa, solo que ya no se notaba en sus ojos el brillo de su alegría interior. Estuvo malhumorado una semana. El tormento del tío Merlier era saber cómo aquel pelagatos de cazador furtivo pudo hechizar a su hija. Domingo jamás había estado en el molino. El molinero se puso a espiar y vio al galanteador, al otro lado del morel, tendido en la hierba y fingiendo dormir. Francisca podía verle desde su cuarto. La cosa era clara. Se habían enamorado mutuamente, poniéndose ojos tiernos por encima de la rueda del molino. Transcurrieron en tal estado las cosas otros 8 días. Cada vez se ponía Francisca más tristona. El tío Merlier continuaba sin decir palabra. Luego, cierto día, trajo él mismo silenciosamente a Domingo. Francisca estaba poniendo la mesa. No pareció extrañarse. Limitóse a añadir un cubierto. Sucedió, sin embargo, que los hoyuelos de sus mejillas se ahondaron de nuevo y reapareció la risa. Por la mañana, el tío Merlier fue a buscar a Domingo a su casucha, rayana con el bosque. Allí se estuvieron hablando ambos hombres por espacio de 3 horas, con las puertas y ventanas cerradas. Nunca supo nadie qué habían podido decirse. Lo cierto es que el tío Merlier, cuando salió, trataba ya a Domingo como hijo suyo. Sin duda, el viejo había encontrado lo que buscaba. Esto es, un mozo de cuenta, en aquel haragán que se tumbaba en la hierba para hacerse amar de las muchachas. Todo el pueblo de Rocreux puso el grito en el cielo. Las mujeres, a la puerta de la calle, no se cansaban de hablar de la locura del tío Merlier, al meter un bergante en su casa. Él las dejó hablar. Quizás se había acordado de su propio casamiento. Tampoco él tenía un cuarto cuando se casó con Magdalena y con su molino. Sin embargo, no por eso dejó de ser un buen marido. Por otra parte, Domingo cortó las hablillas, poniéndose a trabajar con tal ahínco que la gente del pueblo se quedó boquiabierta. Justamente, el mozo del molino acababa de caer soldado, y Domingo no consintió que se tomase otro. Cargó los sacos, guió la carreta, luchó a brazo partido con la rueda cuando parecía no querer dar vueltas. Todo ello con tales bríos que iban a verlo por gusto. El tío Merlier sonreía en silencio. Estaba muy orgulloso de haber adivinado a aquel mozo. No hay nada como el amor para dar ánimos a la gente joven. En medio de estas rudas tareas, Francisca y Domingo se adoraban. No se hablaban, pero mirábanse con una dulzura sonriente.
Hasta entonces, el tío Merlier no había dicho nada sobre la cuestión de la boda, y ambos respetaban aquel silencio, esperando lo que quisiese disponer el anciano. Por fin, cierto día, hacia mediados de julio, el molinero hizo poner 3 mesas en el corral debajo del olmo, e invitó a sus amigos de Rocreux para que, a la caída de la tarde, viniesen a tomar con él una copa. Cuando el corral estuvo lleno de gente y todo el mundo con el vaso en la mano, el tío Merlier levantó muy alto el suyo y dijo: «El motivo de haberos invitado es para tener el gusto de anunciaros que Francisca se casará con este tunantuelo dentro de un mes, el día de San Luis». Al oírlo, trincaron con estrépito. Todo el mundo se reía. Entonces el tío Merlier, alzando la voz, añadió: «Domingo, besa a tu prometida. Es obligación». Y ellos se besaron, rojos como la propia grana, mientras los invitados reíanse más fuerte. Aquello fue una verdadera fiesta. Se vació un tonelito. Después, cuando únicamente quedaron allí los amigos íntimos, hablóse más tranquilamente. Era entrada la noche, una noche con estrellas y muy clara. Domingo y Francisca, sentados en un banco, nada decían. Un anciano labriego hablaba de la guerra que el emperador había declarado a Prusia. Todos los reclutas disponibles del pueblo habían ya salido. La víspera pasaron nuevas tropas. Bien iban a zurrarse la badana. «¡Bah!», dijo el tío Merlier con el egoísmo de un hombre feliz. «Domingo es extranjero, no irá a las filas. Y si vinieran los prusianos, aquí estaría para defender a su mujer». Esta idea de que pudiesen llegar los prusianos pareció una verdadera broma. Se les iba a dar un buen rapapolvo, y en breve todo concluiría. «Yo los he visto ya», repitió con voz sorda el viejo labriego. Hubo un corto silencio. Después trincaron otra vez. Francisca y Domingo nada habían oído. Habíanse agarrado dulcemente las manos por detrás del banco sin que pudieran verles, y esto les sabía tan bien que así permanecieron con las miradas puestas vagamente en el fondo de las tinieblas. ¡Qué noche tan tibia y hermosa! El pueblo dormía a ambos lados de la blanca carretera con la tranquilidad de un niño. Únicamente se oía a lo lejos el canto de algún gallo despierto antes de tiempo. De los grandes montes vecinos descendían prolongadas brisas que se deslizaban sobre los tejados como caricias. Los prados, con sus obscuras umbrías, presentaban por momentos una majestad misteriosa y recogida, en tanto que todos los manantiales, todas las aguas corrientes que brotaban en la sombra, semejaban la respiración fresca y rítmica de los dormidos campos. La vieja rueda del molino, soñolienta por instantes, parecía soñar como esos perros viejos de guarda que ladran al roncar. A ratos tenía rechinamientos. Hablaba a solas mecida por el salto del morel, cuya sábana de agua producía el sonido musical y continuo de un tubo de órgano. Jamás reinó una paz tan amplia sobre un rinconcito tan feliz de la naturaleza. Fin de la sección 1. Sección 2 de El ataque del molino, de Émile Zola. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 2. Un mes más tarde, día por día, justamente la víspera de San Luis, reinaba terrible pánico en Rocreux. Los prusianos habían derrotado al emperador y avanzaban a marchas forzadas hacia el pueblo. Desde una semana antes, las gentes que pasaban por la carretera anunciaban a los prusianos: «¡Están en Lormier! ¡Están en Novels!». Y oyendo decir que se aproximaban tan deprisa, todas las mañanas creíase en Rocreux verlos bajar por los montes de Gagny. Sin embargo, no llegaban, y esto asustaba más.
de seguro que caerían de noche sobre la aldea y pasarían a cuchillo a todo el mundo. La noche anterior, poco antes de amanecer, hubo alarma. Los habitantes despertáronse al oír un gran ruido de hombres en la carretera. Habíanse ya puesto de rodillas las mujeres y estaban santiguándose, cuando, al abrir prudentemente las ventanas, se vio que llevaban pantalón encarnado. Era un destacamento francés. El capitán preguntó al momento por el alcalde del pueblo y se quedó en el molino después de haber hablado con el tío Merlier. Aquella mañana salió alegremente el sol. Iba a hacer mucho calor al mediodía. Sobre los bosques flotaba una claridad áurea, mientras que en las hondonadas subían de las praderas blancos vapores. El pueblo, limpio y bonito, despertábase entre la frescura, y la campiña, con su río y sus fuentes, tenía esa húmeda gracia de los ramilletes. Mas aquel día tan hermoso no daba a nadie ganas de reír. Se acababa de ver al capitán dar vueltas alrededor del molino, mirar las casas próximas, pasar al otro lado del Morel y desde allí estudiar el país con un anteojo. El tío Merlier, que le acompañaba, parecía dar explicaciones. Luego, el capitán apostó soldados tras de los muros, tras de los árboles, en los hoyos. El grueso del destacamento acampaba en el corral del molino. Iban pues a batirse. Al regresar, el tío Merlier fue interrogado sobre este punto. Sin hablar, hizo una señal afirmativa con la cabeza. Sí, iban a batirse. Francisca y Domingo estaban en el corral, mirándole. Él acabó por quitarse la pipa de la boca y pronunció esta sencilla frase. «¡Ah, pobres hijitos míos! No será mañana cuando os case». Domingo, con los labios fruncidos y una arruga de cólera en la frente, se enderezaba de vez en cuando y se quedaba con los ojos fijos en los bosques de Gagny, como si hubiese querido ver llegar a los prusianos. Francisca, muy pálida y triste, iba y venía suministrando lo que necesitaban a los soldados. Estos hacían el rancho en un rincón del corral y bromeaban esperando la hora de la comida. El capitán parecía satisfecho. Había visitado los cuartos y la sala grande del molino que miraban al río. A la sazón, sentado junto al pozo, conversaba con el tío Merlier. «Tienen ustedes aquí una verdadera fortaleza», decía. «Nos sostendremos bien hasta la noche. Los bandidos se retrasan. Ya debían haber llegado». El molinero se quedó serio. Veía arder su molino como una tea, pero no se quejaba por creerlo inútil. Únicamente abrió la boca para advertir. «Debiera usted hacer resguardar la barca detrás de la rueda. Hay allí un hueco donde cabe. ¿Acaso pueda servir de algo?» El capitán dio órdenes. Este capitán era hombre de unos 40 años, buen mozo y de simpática figura. Parecía regocijarle el ver a Francisca y Domingo. Ocupábase de ellos como si hubiese olvidado la próxima lucha. Seguía con los ojos a Francisca, y su semblante decía con claridad que la encontraba encantadora. Luego, volviéndose hacia Domingo, le preguntó bruscamente. «¿Cómo no estás en el ejército, muchacho?» «Soy extranjero», respondió el joven. El capitán pareció no quedar muy convencido por esta razón. Guiñó los ojos y sonrió. Francisca era de un trato mucho más agradable que los cañones. Entonces, viéndole sonreír, añadió Domingo. «Soy extranjero, pero meto una bala en una manzana a 500 metros. Mire, mi escopeta está ahí, detrás de usted». «Podrá servirte», replicó sencillamente el capitán. Francisca habíase aproximado un poco, trémula, y sin que le preocupase la gente que allí había, Domingo cogió y estrechó entre las suyas las manos que ella le tendiera, como para ponerse bajo su protección. El capitán sonrióse de nuevo y no dijo una palabra más. Permaneció silencioso, con la espada entre las piernas y la mirada vaga, como aquel que está meditabundo.
Eran ya las 10. El calor apretaba. Reinaba profundo silencio. En el corral habíanse puesto a comer el rancho los soldados a la sombra de los cobertizos. Ningún ruido llegaba del pueblo, cuyos habitantes habían atrancado sus casas, puertas y ventanas. Aullaba un perro que se había quedado solo en la cantera. De los bosques y praderas próximas, desfallecidos de calor, surgía una voz lejana, prolongada, conjunto de todos los rumores diseminados por el viento. Cantó un cuclillo. Después creció más y más el silencio. Y en aquel aire adormecido sonó de pronto un disparo. El capitán se levantó con presteza. Los soldados dejaron sus escudillas de sopa medio llenas aún. En breves segundos, todos estuvieron en sus puestos de combate. El molino se vio ocupado de alto a bajo. No obstante, el capitán, que se había dirigido a la carretera, nada vio. A derecha e izquierda extendíase el camino solitario y blanquecino. Oyóse un nuevo disparo. Y nada, ni una sombra. Pero al volverse, advirtió por la parte de Gagny, entre los árboles, una ligera nubecilla de humo que se desvanecía poco a poco. El bosque permanecía mudo y plácido. «Los granujas han estado por el monte», murmuró. «Saben que estamos aquí». En esto continuó, cada vez más nutrido, el fuego de fusil entre los soldados franceses desplegados alrededor del molino, y los prusianos escondidos tras de los árboles. Silbaban las balas por encima del morel sin causar pérdidas por una ni otra parte. Los disparos eran irregulares, partían de cada matorral y únicamente se veían las nubecillas de humo suavemente mecidas por el viento. Duró esto cerca de 2 horas. El oficial canturreaba con aire indiferente. Francisca y Domingo, que habían permanecido en el corral, empinábanse y miraban por encima de una cerca. Interesábales especialmente un soldadito apostado a orillas del morel, tras el armazón de una barca vieja. Estaba echado boca abajo en tierra. Husmeaba. Hacía su disparo y luego se escurría a una zanja un poco detrás, para volver a cargar el fusil. Y sus movimientos eran tan graciosos, astutos y ágiles, que al verle no se podía por menos de sonreír. Debió de reparar súbitamente en alguna cabeza de prusiano, porque se levantó con rapidez y apuntó. Pero antes de disparar, lanzó un grito, giró sobre sí y cayó rodando a la zanja, donde sus piernas tomaron por un instante esa rigidez convulsiva de las patas de una gallina degollada. El soldadito acababa de recibir un tiro en mitad del pecho. Era el primer muerto. Instintivamente, Francisca cogió la mano de Domingo y se la oprimió con un crispamiento nervioso. «Quitaos de ese sitio», dijo el capitán. «Las balas llegan hasta aquí». Efectivamente, dejóse oír un golpecito seco en el olmo, y la punta de una rama cayó tambaleándose. Mas los jóvenes no se movieron, clavados en el suelo por la ansiedad del espectáculo. Por un lado del bosque había salido de pronto un prusiano de detrás de un árbol como de una bambalina, agitando al aire los brazos y cayendo de espaldas. Y nada se movió después. Ambos muertos parecían dormir al sol, y continuaba solitario el campo agostado. El mismo fuego graneado cesó por completo. Solo el morel continuaba rumoreando. El tío Merlier miró al capitán con expresión de sorpresa, como para preguntarle si se había concluido todo. «Ahora viene lo mejor», murmuró éste. «Desconfíe usted. Apártese de ahí». Aún no había concluido cuando sonó una descarga espantosa. El olmo quedó como arrasado, cayendo de él una lluvia de hojas revoloteando. Por fortuna, los prusianos habían apuntado muy alto. Domingo llevóse consigo, arrastró casi a Francisca,
mientras el tío Merlier fue tras de ellos gritando: «¡Entrad en la cueva! ¡Las paredes son sólidas!». Pero, sin escucharle, penetraron en la sala grande, donde unos 10 soldados acechaban en silencio, con las persianas corridas, espiando por las rendijas. El capitán se había quedado solo en el corral, acuclado detrás de la pequeña cerca, mientras se sucedían furiosas descargas. Los soldados que habían apostado por fuera no cedían terreno sino palmo a palmo. No obstante, entraban uno por uno arrastrándose cuando el enemigo los desalojaba de sus escondrijos. Su consigna era ganar tiempo, no presentarse a la vista, para que el enemigo no pudiera saber qué fuerzas tenía delante. Transcurrió 1 hora. Y como llegase un sargento diciendo que ya no quedaban fuera sino 2 o 3 hombres, el oficial sacó y miró el reloj murmurando: «Las 2:30. Hay que sostenerse 4 horas más». Hizo cerrar la portalada del corral y todo quedó preparado para una resistencia enérgica. Como los prusianos estaban al otro lado del Morel, no era de temer un asalto inmediato. Verdad es que a 2 kilómetros había un puente, pero sin duda ignoraban su existencia, y no era de creer que intentasen vadear el río. El oficial hizo, pues, sencillamente vigilar la carretera. Todo el combate iba a empeñarse hacia el lado del campo. De nuevo cesó la fusilería. El molino parecía muerto bajo el sol que caía a plomo. Ni una hoja de ventana estaba abierta. Ningún ruido salía del interior. Sin embargo, poco a poco iban apareciendo prusianos en el término del bosque de Gagny. Alargaban el cuello. Íbanse atreviendo. En el molino apuntaban ya muchos soldados, pero el capitán les gritó: «No, no, esperad, dejadlos que se acerquen». Hiciéronlo con la mayor prudencia, mirando al molino con desconfianza. Aquella vieja mansión, silenciosa y tétrica, con sus colgaduras de hiedra, les inquietaba. Sin embargo, continuaba su avance. Cuando hubo unos 50 en el llano del frente, el oficial dijo esta sola palabra: «¡Fuego!». Oyóse una descarga, seguida de un tiroteo graneado. Francisca, agitada por un estremecimiento, llevóse a pesar suyo las manos a los oídos. Domingo miraba por detrás de los soldados, y al disiparse el humo, vio 3 prusianos tendidos boca arriba en medio de la pradera. Los demás se habían metido detrás de los sauces y los chopos. Principió el sitio. Durante más de 1 hora, el molino vióse acribillado a balazos. Los proyectiles zurraban los viejos muros como una granizada. En la madera clavábanse con un ruido sordo. De vez en cuando, un crujido anunciaba que a la rueda acababa de alcanzarle un balazo. En el interior, los soldados economizaban los cartuchos, no disparando sino cuando podían apuntar. De rato en rato, el capitán consultaba el reloj. Y como un proyectil rajase la madera de una ventana yendo a clavarse en el techo, murmuró: «Las 4. No vamos a poder sostenernos». Efectivamente, aquel terrible fuego de fusilería quebrantaba poco a poco el vetusto molino. Una ventana de madera cayó al agua, agujereada como un encaje, y fue necesario reemplazarla con un colchón. El tío Merlier exponíase a cada instante para comprobar las averías de su pobre rueda, cuyos crujidos llegábanle al corazón. Lo que es ahora acababa del todo. No podría remendarla más. Domingo había suplicado a Francisca que se retirase, pero ella quería continuar allí con él. Estaba sentada tras un gran armario de encina que la resguardaba. Sin embargo, una bala dio en el armario, de cuyos costados salió un sonido grave. Entonces, Domingo se puso delante de Francisca. Aún no había disparado. Tenía la escopeta en la mano, pero no podía acercarse a las ventanas, cuyo ancho ocupaban los soldados. A cada descarga retemblaba el piso. «¡Atención! ¡Atención!», gritó de pronto el capitán. Acababa de ver salir del bosque una masa oscura.
Enseguida empezó un formidable fuego de pelotón. Fue como si una tromba pasase por encima del molino. Saltó otra ventana y por el hueco entraron las balas. 2 soldados rodaron por el suelo. Uno de ellos no se movió. Arrimáronlo contra la pared porque estorbaba. El otro se retorció pidiendo que le rematasen, pero nadie le oyó. Las balas continuaban entrando sin cesar. Cada cual se guarecía y trataba de encontrar una tronera por donde contestar con un disparo. Fue herido un tercer soldado. Este no dijo una palabra. Cayó al borde de una mesa con los ojos fijos y foscos. Llena de horror Francisca frente a aquellos muertos, rechazó maquinalmente la silla para sentarse en el suelo junto a la pared. Creíase allí más pequeña y menos en peligro. Entretanto, cogieron todos los colchones de la casa y medio taparon la ventana. La sala llenábase de despojos, de armas rotas, de muebles desvencijados. «Las 5», dijo el capitán. «Resistí. Van a tratar de pasar el río». En este momento, Francisca dio un grito. Una bala, rebotando, acababa de rozarle la frente. Brotaron algunas gotas de sangre. Domingo la miró. Después, acercándose a la ventana, disparó su primer tiro, y ya no cesó de tirar. Cargaba y tiraba, sin ocuparse de lo que sucedía a su alrededor. Solo de vez en cuando echaba un vistazo a Francisca. Por lo demás, no se aturullaba. Apuntaba con atención. Los prusianos, bordeando los chopos, intentaban vadear el Morel, según el oficial había previsto. Mas, en cuanto uno de ellos se atrevía a hacerlo así, caía herido en la cabeza por una bala de Domingo. El capitán, que observaba aquella táctica, estaba asombrado. Felicitó al joven, diciéndole que sería feliz con tener muchos tiradores de su tino. Domingo no le escuchaba. Una bala le dio en un hombro, otra le hizo una contusión en un brazo, pero él no cesaba un punto de disparar. Hubo 2 muertos más. Los colchones, hechos trizas, ya no tapaban las ventanas. Una postrera descarga pareció que iba a llevarse el molino. La posición era ya insostenible. No obstante, el oficial repetía: «¡Resistid! ¡Media hora más!». A la sazón contaba los minutos. Había prometido a sus jefes contener allí al enemigo hasta la noche, y no hubiera retrocedido un paso antes de la hora de la retirada. Conservaba su aspecto amable, sonriendo a Francisca a fin de tranquilizarla. Él mismo acabó por recoger el fusil de un soldado muerto y disparar. No había ya más que 4 soldados en la sala. Los prusianos se presentaban en masa al otro lado del Morel, y era evidente que iban a pasar el río de un momento a otro. Transcurrieron algunos minutos más. El capitán estaba terco y no quería dar la orden de retirarse, cuando se presentó un sargento y dijo: «Están en la carretera. Nos van a pillar la retaguardia». Los prusianos debían de haber encontrado el puente. El capitán sacó el reloj. 5 minutos más, dijo. No estarán aquí antes de 5 minutos. Por último, a las 6 en punto, consintió en hacer salir a sus hombres por una puertecita que daba a una calleja. De allí se arrojaron a una zanja, llegando al bosque de Sauval. El capitán, antes de salir, saludó con mucha finura al tío Merlier, excusándose por lo sucedido, y hasta añadió: «Festéjenlos, volveremos». Mientras tanto, Domingo, que se había quedado solo en la sala, continuaba disparando sin oír nada, sin comprender nada. No sentía sino la necesidad de defender a Francisca. Los soldados habíanse marchado, sin que él se diese la más mínima cuenta. A cada disparo apuntaba y mataba a un hombre. Bruscamente prodújose gran ruido. Los prusianos acababan de invadir el molino por detrás del corral. Hizo Domingo el último disparo y cayeron sobre él cuando aún humeaba su fusil. 4 hombres le sujetaron. Otros vociferaban alrededor de él en un idioma espantoso. Poco faltó para que lo degollaran inmediatamente. Francisca se había lanzado suplicante,
pero entró un oficial e hizo que le entregasen el prisionero. Luego de cruzar algunas frases en alemán con los soldados, volvióse hacia Domingo y le dijo rudamente en buen francés: «Dentro de 2 horas será usted fusilado». Fin de la sección 2. Sección 3 de El ataque del molino, de Émile Zola. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 3. Una de las reglas dictadas por el Estado Mayor alemán decía: todo francés no perteneciente al ejército regular y a quien se aprehendiese con las armas en la mano será fusilado. Por medio de estos escarmientos contra los campesinos, defensores de sus casas, los alemanes querían impedir el levantamiento general que temían. El oficial, un hombre alto y seco, de unos 50 años, sometió a Domingo a un corto interrogatorio. Aun cuando hablaba con mucha pureza en francés, tenía una sequedad enteramente prusiana. «¿Es usted de este país?» «No, soy belga». «¿Por qué ha tomado usted las armas? Todo esto debe serle indiferente». Domingo no respondió. En aquel momento, el oficial reparó en Francisca, de pie y muy pálida, que estaba escuchando. En su lívida frente formaba una línea roja la leve herida. Miró a los jóvenes, uno tras otro. Pareció comprender, y limitóse a agregar: «¿No niega usted haber disparado?» «He tirado tanto como he podido», respondió tranquilamente Domingo. Inútil era esta confesión, puesto que estaba negro de la pólvora, inundado de sudor y manchado con algunas gotas de sangre que habían fluido del rasguño de su hombro. «Está bien», repitió el oficial. «Se le fusilará a usted dentro de 2 horas». Francisca no gritó. Juntó las manos y las alzó con un ademán de desesperación muda. El oficial notó este gesto. 2 soldados habíanse llevado a Domingo a una habitación próxima donde debían custodiarle sin perderle de vista. La joven había caído sobre una silla, quebrantadas las piernas. No podía llorar, se ahogaba. El oficial no dejaba de examinarla. Acabó por dirigirle la palabra, preguntándole: «¿Es hermano suyo ese mozo?» Ella contestó que no con la cabeza. Quedóse rígida, sin sonreírse. Luego, al cabo de un silencio breve, preguntó de nuevo el alemán: «¿Hace mucho tiempo que habita en el país?» Ella dijo que sí, con otro movimiento. «¿Entonces conocerá muy bien los bosques del contorno?» Esta vez fue ella la que habló. «Sí, señor», dijo, mirándole con alguna sorpresa. El oficial no preguntó más y dio media vuelta, ordenando que le trajesen al alcalde del pueblo. Pero Francisca se había levantado, con un ligero rubor en el rostro, creyendo haber adivinado el objeto de sus preguntas y llena de esperanza. Ella misma fue quien corrió en busca de su padre. En cuanto terminaron los disparos, el tío Merlier había bajado a escape por la galería de madera para examinar su rueda. Adoraba a su hija, profesaba una sólida amistad a Domingo, pero su rueda ocupaba también un gran lugar en su corazón. Y puesto que los 2 chicos, como los llamaba, habían salido salvos del combate, pensaba en el otro objeto de su ternura, el cual había sufrido bastante a la verdad. E inclinado sobre el gran armatoste de madera, estudiaba sus heridas con aire contristado. 5 paletas estaban hechas astillas. El maderaje central parecía una criba. Metía los dedos en los agujeros de los balazos para medir su profundidad. Pensaba en la manera de componer todas esas averías. Francisca le encontró tapando ya grietas con los residuos y con musgo. «Padre, le llaman a usted». Y al fin lloró, al referirle lo que acababa de escuchar. El tío Merlier meneó la cabeza. No se fusilaba a las gentes así como así. Era menester verlo para creerlo. Y entró en el molino con su aspecto silencioso y tranquilo.
Cuando el oficial le pidió víveres para sus hombres, contestó que las gentes de Rocreux no estaban hechas a las brutalidades, y que nada se lograba de ellas si se empleaba la violencia. Él se encargaría de todo, pero a condición de que le dejasen obrar solo. El oficial pareció enfadarse al pronto con aquel tono tranquilo. Después cedió ante las palabras breves y claras del viejo. Hasta le volvió a llamar para preguntarle: «¿Cómo llaman ustedes a aquellos bosques de allá enfrente?» «Los bosques de Sauval». «¿Y qué extensión tienen?» El molinero le miró con fijeza. «No lo sé», respondió, y alejóse. Una hora más tarde hallábase en el corral del molino la contribución de guerra en víveres y dinero reclamada por el oficial. Llegaba la noche. Francisca seguía con ansiedad los movimientos de los soldados. No se alejaba de la habitación donde tenían preso a Domingo. Hacia las 7 experimentó una emoción hondísima. Vio al oficial entrar en la habitación del prisionero, y durante un cuarto de hora oyó sus voces, que no eran fuertes. El oficial reapareció un momento en el quicio de la puerta para dar una orden en alemán que la joven no comprendió. Pero cuando 12 hombres, arma al brazo, fueron a formar en el corral, apoderóse de ella un temblor tan grande que le pareció que iba a morirse. Sin duda, iba a verificarse la ejecución. Los 12 hombres permanecieron allí 10 minutos. La voz de Domingo continuaba alzándose en un tono violento de negativa. Por último, salió el oficial cerrando brutalmente la puerta y exclamando: «Está bien, reflexione usted. Le doy de término hasta mañana por la mañana». Y con un gesto hizo romper filas a los 12 hombres. Francisca se quedó atontada. El tío Merlier, que había continuado fumando y mirando al pelotón con una expresión sencillamente curiosa, acercóse a cogerla por un brazo con paternal dulzura y se la llevó a su cuarto. «Estate tranquila», le dijo. «Trata de dormir. Mañana será de día y ya veremos». Al retirarse la encerró por prudencia. Profesaba el principio de que las mujeres no sirven para nada, de que todo lo echan a perder cuando se ocupan de un asunto serio. No obstante, Francisca no se durmió. Permaneció largo tiempo sentada en la cama, escuchando los rumores de la casa. Los soldados alemanes, acampados en el corral, cantaban y reían. Debieron de estar comiendo y bebiendo hasta las 11, porque el ruido no cesó ni un instante. En el molino resonaban también de vez en cuando pasos pesados, indudablemente de los centinelas a quienes relevaban. Pero lo que más le interesaba eran los rumores que podría oír en la habitación que caía debajo de su cuarto. Varias veces echóse al suelo y aplicó el oído contra el pavimento. Aquella habitación era precisamente la en que habían encerrado a Domingo. Debía de estar paseándose desde la pared hasta la ventana, porque oyó mucho tiempo la cadencia regular de su paseo. Después reinó un largo silencio. Sin duda se había sentado. Por otra parte, habían cesado los ruidos. Todo dormía. Entonces abrió la ventana lo más suavemente que pudo y se apoyó de codos en ella. Por fuera la noche era de una serenidad tibia. La luna menguante, que se ponía tras de los bosques de Sauval, alumbraba la campiña con un resplandor como de lamparilla de noche. La sombra alargada de los árboles rayaba de negro las praderas, al paso que la hierba tomaba una suavidad como de terciopelo verdoso. Pero Francisca no se fijaba poco ni mucho en el encanto misterioso de la noche. Estudiaba el campo, buscando con la vista los centinelas que los prusianos debían de haber puesto en él. Veía perfectamente sus siluetas escalonarse a lo largo del morel. Y notó que sólo había uno delante del molino, al otro lado del río, junto a un sauce cuyas ramas se sumergían en el agua. Francisca lo distinguía claramente. Era un mocetón, y estaba inmóvil, en pie, mirando al cielo, con el aire pensativo de un pastor. En cuanto hubo inspeccionado los lugares con atención, la joven volvió a sentarse en la cama.
Allí se estuvo quieta una hora, profundamente absorta. Luego escuchó nuevamente. No se oía un soplo en la casa. Tornó a la ventana y echó un vistazo. Pero sin duda, uno de los cuernos de la luna, que aún se distinguía tras de los árboles, parecióle molesto, pues se puso a esperar de nuevo. Por fin creyó llegada la hora. La noche había cerrado por completo. Ya no veía al centinela enfrente. Los campos estaban como una balsa de tinta. Prestó atento oído por un instante y decidióse. Había, próxima a la ventana, una escalera de hierro, de barrotes empotrados en el muro, que subía desde la rueda al granero, y que en otras épocas servía a los molineros para inspeccionar ciertos rodajes. Luego se había modificado el mecanismo, y hacía ya mucho tiempo que la escalera iba desapareciendo bajo la espesa hiedra que cubría aquella parte del molino. Pasó valientemente Francisca las piernas por encima del alféizar de la ventana. Se apoyó en una de las barras de hierro y se encontró en el vacío. Principió a bajar. Las faldas le incomodaban mucho. De repente desprendióse una piedra de la pared y cayó al morel con un rebote sonoro. La joven se detuvo, helada de espanto. Pero comprendió que el salto de agua, con su perpetuo roncar, apagaba a distancia todos los ruidos que ella podía producir. Y entonces bajó con mayor audacia, hurgando a tientas con el pie la hiedra y afirmándose en los escalones. Cuando se halló a la altura de la estancia que servía de prisión a Domingo, se detuvo otra vez. Poco faltó para que una imprevista dificultad le hiciese perder los ánimos. La ventana del cuarto en cuestión no estaba hecha con regularidad debajo de la ventana de su estancia, sino que se desviaba de la escala. Y cuando alargó la mano, no encontró más que la pared. ¿Tendría que subir nuevamente sin realizar su proyecto? Sus brazos se cansaban y el murmullo del río, a sus pies, comenzaba a darle vértigos. Arrancó de la pared pedacitos de yeso y los lanzó a la ventana de Domingo. Este no oía. Quizá estaba durmiendo. Desconchó más la pared desollándose los dedos. Ya estaba casi sin fuerzas y sentíase próxima a caer de espaldas cuando por fin Domingo abrió con precaución. «¡Soy yo!», murmuró Francisca. «¡Cógeme pronto que me caigo!». Era la primera vez que le tuteaba. Cogióla él, inclinándose, y la atrajo hacia la estancia. Allí tuvo ella una crisis de lágrimas, ahogando sus sollozos porque no la oyesen. Después, por un supremo esfuerzo, se tranquilizó. «¿Estás vigilado?», preguntóle en voz baja. Domingo, estupefacto aún de verla allí, hizo una simple seña indicando la puerta. Al otro lado se oía roncar. El centinela, cediendo al sueño, había debido de echarse en tierra junto a la puerta, diciéndose sin duda que de aquel modo el prisionero no podría escaparse. «¡Hay que huir!», replicó ella con viveza. «He venido para rogarte que huyas y para decirte adiós». Mas él no parecía oírla y limitóse a repetir. «¿Cómo? ¿Eres tú? ¿Eres tú? ¡Oh, qué miedo me has dado! Podías matarte». La cogió las manos y se las besó, agregando. «¡Cuánto te amo, Francisca! Eres tan valiente como buena. Yo no tenía más que un temor, y era el de morir sin haber vuelto a verte. Pero estás aquí, y ahora ya pueden fusilarme. En pasando contigo un cuarto de hora, estaré pronto». Poco a poco la había atraído hacia sí, y ella apoyaba la cabeza en su hombro. El peligro los aproximaba. Olvidábanse de todo en aquel abrazo. «Ah, Francisca», continuó Domingo con voz cariñosa, «hoy es San Luis, el día por tanto tiempo esperado de nuestra boda. Nada pudo separarnos, puesto que aquí estamos los dos solos, fieles a la cita. ¿No es verdad? Esta debía ser nuestra noche de novios». «Sí, sí», repitió ella, «la noche de novios». Estremecidos diéronse un beso. Pero de pronto desprendióse ella. La terrible realidad presentábase a su vista. «¡Hay que huir! ¡Hay que huir!», balbuceó. «No perdamos ni un instante».
y como tendiese él los brazos en la sombra para volverla a coger, ella le tuteó de nuevo. «Oh, te lo suplico, escúchame. Si tú mueres, me moriré yo. Dentro de una hora amanecerá. Quiero que te marches enseguida». Entonces le explicó en pocas palabras su plan. La escala de hierro bajaba hasta la rueda. Una vez allí, podría valerse de las paletas y entrar en la barca, que se encontraba en una rinconada. «Pero debe haber allí centinelas», dijo él. «Uno solo, enfrente, al pie del primer sauce». «¿Y si me ve? ¿Si grita?» Francisca tembló. Púsole en la mano un cuchillo que había bajado consigo. Hubo un corto silencio. «¿Y tu padre? ¿Y tú?» repuso Domingo. «Pero no puedo huir. Cuando yo no estuviese aquí, esos soldados os asesinarían, quizás. No los conoces. Me han propuesto el perdón si consentí en guiarlos por el bosque de Soval. Si no me encuentran, son capaces de todo». La joven no se paró a discutir. Respondió sencillamente a todas las razones de él. «Huye por mi amor. Si me amas, Domingo, no permanezcas aquí un minuto más». Después prometió volver a subirse a su cuarto. No se sabría que ella le había ayudado. Acabó por cogerle entre los brazos, por abrazarle para convencerle con un arranque extraordinario de pasión. Él quedó vencido. Ya no hizo más que una pregunta. «¿Me juras que tu padre sabe el paso que has dado y que me aconseja huir?» «Mi padre es quien te envía», respondió audazmente Francisca. Mentía. En aquel momento no tenía sino una inmensa necesidad, la de verle a salvo, la de librarse del horrendo pensamiento de que la salida del sol iba a ser la señal de su muerte. Cuando él se encontrase lejos, podían caer sobre ella todas las desdichas. Le parecerían dulces desde el momento que él viviera. El egoísmo de su ternura quería, ante todo, que quedase él vivo. «Está bien», dijo Domingo, «haré lo que gustes». Y no hablaron más. Domingo fue a abrir nuevamente la ventana, pero de repente un ruido los dejó helados. Movióse la puerta y creyeron que iban a abrirla. Era evidente que alguna ronda había oído sus voces. Y de pie los dos, apretados uno contra otro, esperaban con una angustia indecible. Otra vez sacudieron la puerta, pero no se abrió. Ambos ahogaron un suspiro. Acababan de comprender que el soldado echado a través del umbral debía de haber dado una vuelta en el suelo. Efectivamente, tras un nuevo silencio, comenzaron a oírse otra vez los ronquidos. Domingo tuvo decidido empeño en que antes volviese Francisca a subirse a su cuarto. La cogió entre los brazos y le dio un mudo adiós. Después la ayudó a tomar la escala, y a su vez agarróse él. Pero se opuso a bajar un solo escalón antes de saber que ella había llegado a su aposento. Cuando Francisca hubo entrado en éste, dejó caer, con voz leve como un soplo, estas palabras. «Hasta la vista. Te amo». Permaneció de codos en la ventana, tratando de seguir a Domingo con la vista. La noche continuaba estando muy oscura. Buscó la joven con los ojos al centinela y no lo vio. Únicamente formaba el sauce una mancha pálida en medio de las tinieblas. Por un instante oyó el roce del cuerpo de Domingo a lo largo de la yedra. Enseguida crujió la rueda y hubo un ligero chapoteo revelador de que el joven acababa de encontrar la barca. En efecto, un minuto más tarde vio Francisca la obscura silueta de esta barca sobre la sábana gris del Morell. Entonces sintió en la garganta una terrible angustia. A cada instante creía oír el grito de alarma del centinela. Los menores ruidos, en la oscuridad, parecíanle pasos rápidos de soldados, choque de armas, rumores de fusiles preparándose para disparar. Sin embargo, transcurrían los segundos y el campo conservaba su soberana paz. Domingo debía de acercarse a la otra orilla. Francisca ya no veía nada. El silencio era majestuoso. Y súbitamente oyó un pataleo, un grito ronco y la sorda caída de un cuerpo. Luego hízose más profundo el silencio. Entonces, como si hubiera sentido pasar la muerte a su lado,
se quedó fría, yerta, enfrente de la densa oscuridad de la noche. Fin de la sección 3. Sección 4 de El ataque del molino, de Émile Zola. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 4. Al amanecer, estrepitosas voces conmovieron el molino. El tío Merlier fue a abrir la puerta de Francisca. Bajó ésta al corral, pálida y muy tranquila. Pero una vez en él, no pudo reprimir un escalofrío al verse frente al cadáver de un soldado prusiano tendido junto al pozo sobre un capote desplegado. En derredor del cadáver, los otros soldados gesticulaban y gritaban con tono de cólera. Varios de ellos enseñaban los puños a la aldea. Mientras tanto, el oficial acababa de hacer llamar al tío Merlier como alcalde del pueblo. «¡He aquí!», le dijo con voz comprimida por la ira, «uno de nuestros hombres a quien se ha encontrado muerto a mano airada en la orilla del río. Necesitamos hacer un escarmiento ejemplar y cuento con que nos ayudará usted a descubrir al asesino». «Todo lo que usted quiera», respondió el molinero con su flema habitual, «solo que no será fácil de lograr». El oficial se había bajado para apartar un extremo del capote que ocultaba el rostro del muerto. Entonces apareció una horrible herida. El centinela había sido degollado y el arma quedó clavada en el cuello. Era un cuchillo de cocina, con mango negro. «¡Mirad este cuchillo!», dijo el capitán al tío Merlier. «¿Acaso facilite nuestras investigaciones?». El viejo sintió un escalofrío, mas se repuso al instante y contestó sin que se contrajese un solo músculo de su rostro. «Todos tienen cuchillos parecidos en nuestros campos. Quizá ese hombre se aburría de batirse y se haya suicidado. Suelen ocurrir cosas por el estilo». «¡Silencio!», gritó furiosamente el oficial. «No sé qué me contiene para no prender fuego por los 4 costados a la aldea». Por fortuna, la cólera le impedía reparar en la profunda alteración del semblante de Francisca. Esta había tenido que sentarse sobre el poyo de piedra, junto al pozo. A pesar suyo, no podía apartar la vista de aquel cadáver tirado en el suelo, casi a sus pies. Era un mocetón fornido y guapo que se parecía un poco a Domingo, con cabellos rubios y ojos azules. Esta semejanza le oprimía el corazón. Pensaba en que tal vez el muerto habría dejado allí en Alemania alguna novia que tendría que llorarle. Y reconocía su propio cuchillo en la garganta del infeliz. Ella le había matado. Entretanto, el oficial hablaba de tomar terribles medidas contra Recreus, cuando se presentaron corriendo unos soldados. Acababa de advertirse nada menos que la evasión de Domingo. Esto causó una agitación extraordinaria. El oficial fue al lugar del suceso, miró por la ventana abierta aún, lo comprendió todo y regresó exasperado. Al tío Merlier pareció contrariarle sobremanera la fuga de Domingo. «¡Imbécil!», murmuró, «todo lo echa a perder». Francisca, que lo oyó, llenóse de angustia. Por lo demás, su padre no sospechaba que ella fuese cómplice. Meneó la cabeza el viejo, diciéndole a media voz: «Ahora ya estamos aviados». «¡Ese tunante! ¡Ese tunante!», gritaba el oficial. «Habrá llegado a los bosques. Pero es menester que nos lo encuentren, o pagará el pueblo por él». Y dirigiéndose al molinero exclamó: «¡Vamos! Usted debe de saber dónde se oculta». El tío Merlier, con su risita silenciosa, mostrando la inmensa extensión de las laderas cubiertas de arbolado, dijo: «¿Cómo quiere usted encontrar un hombre allí dentro? Oh, debe haber escondites que usted conozca. Voy a darle 10 hombres. Guíelos». «Conforme. Solo que necesitaremos 8 días para registrar todos los montes del contorno». La calma del viejo enfurecía al oficial. Comprendía, en efecto, lo ridículo de aquella batida. Entonces fue cuando reparó en Francisca, pálida y temblorosa sobre el poyo. Chocóle grandemente la actitud ansiosa de la joven. Se calló por un instante
examinando uno tras otro al molinero y a la muchacha, y acabó por preguntarle brutalmente al anciano: ¿No es ese hombre el amante de su hija de usted? El tío Merlier se puso lívido y parecía que se iba a echar sobre el oficial para estrangularlo. Pero quedóse rígido y no contestó. Francisca se había tapado la cara con las manos. Sí, eso es, continuó el prusiano. Usted o su hija le han ayudado a huir. Es usted su cómplice. Por última vez, ¿quiere entregárnoslo? El molinero no respondió. Se había vuelto de espaldas, mirando a lo lejos con expresión de indiferencia, como si el oficial no se dirigiese a él. Esto exasperó la cólera del último. Pues bien, declaró, va usted a ser fusilado en su lugar. Y pidió otra vez el pelotón para el fusilamiento. El tío Merlier conservó su aplomo. Apenas encogióse de hombros ligeramente, pareciéndole de mal gusto todo aquel drama. Sin duda, creía que no se fusilaba a un hombre con tanta facilidad. Luego, cuando estuvo allí el pelotón, dijo con grave actitud: ¿Con qué va de veras? Conformes. Si les hace absoluta falta uno, igual yo que otro cualquiera. Pero Francisca habíase levantado enloquecida, balbuceando: «¡Misericordia, señor! ¡No haga usted daño a mi padre! ¡Máteme en lugar suyo! Yo he sido quien ha ayudado a huir a Domingo. Sola yo soy culpable». «¡Cállate, hijita!», exclamó el tío Merlier. «¿Por qué mientes? Señor, ha pasado la noche encerrada en su cuarto. Miente, se lo aseguro». «No, no miento», replicó la joven con ardor. «He bajado por la ventana. He inducido a Domingo a que huyese. Esta es la verdad pura». El viejo se había puesto muy pálido. Veía bien en sus ojos que no mentía, y lo que ocurría le espantaba. Ah, los jóvenes, cómo lo echan todo a perder con sus corazones. Entonces se enfadó. «Está loca, no le haga usted caso, le cuenta historias estúpidas. Vaya, acabemos». Ella quiso protestar nuevamente. Se arrodilló, juntó las manos. El oficial asistía tranquilo a aquella lucha dolorosa. «Oh», acabó por decir, «cojo a su padre de usted porque ya no tengo al otro. Trate de encontrar al otro y quedará libre su padre». Ella le miró un momento, con ojos espantados por lo terrible de aquella proposición. «Esto es horrendo», murmuró. «¿Dónde quiere usted que encuentre ya a Domingo a estas horas? Se marchó y no sé más». «En fin, elija. O él o su padre de usted». «Dios mío, ¿puedo elegir yo? Pero, aunque supiera dónde está Domingo, no podría elegir. Destroza usted mi corazón. Mejor quisiera morir en el acto. Sí, eso sería lo mejor. Máteme, se lo ruego, máteme». Aquella escena de desesperación y de lágrimas empezaba ya a impacientar al oficial, quien exclamó: «¡Basta! Quiero ser bueno. Consiento en darle 2 horas de término. Si dentro de 2 horas no está aquí su novio, pagará por él su padre». E hizo llevar al tío Merlier al cuarto que sirvió de encierro a Domingo. El anciano pidió tabaco y se puso a fumar. En su impasible semblante no se veía la menor emoción. Únicamente, cuando se quedó solo, mientras fumaba, derramó 2 lagrimones que corrieron lentamente por sus mejillas. Cuánto sufría su pobre y querida hija. Francisca se había quedado en mitad del corral. Algunos soldados prusianos pasaban riéndose. Unos cuantos decíanle palabras, chicoleos que ella no comprendía. Miraba a la puerta por la cual concluía de desaparecer su padre, y con un ademán lento llevóse la mano a la frente como para impedir que estallase. El oficial dio media vuelta repitiendo: «2 horas le quedan a usted. Trate de aprovecharlas». Le quedaban 2 horas. Esta frase le zumbaba dentro de la cabeza. Salió maquinalmente del corral y echó a andar hacia adelante. ¿A dónde ir? ¿Qué hacer? Ni siquiera intentó tomar una decisión, porque sabía bien lo inútil de sus esfuerzos. Esto, no obstante, hubiera deseado ver a Domingo. Ambos se hubiesen entendido,
y encontrado, quizás, algún recurso. Y en mitad de la confusión de sus ideas, descendió a orillas del Morell, atravesándolo por debajo de la esclusa, por un punto donde había grandes piedras. Sus pies la condujeron al tronco del primer sauce, al extremo de la pradera. Bajándose, vio un charco de sangre que le hizo palidecer. Allí había estado, y siguió las huellas de Domingo en la hierba hollada. El joven había debido de correr, puesto que veíase una línea de largos pasos atravesando en diagonal la llanura. De ahí para adelante perdió esas huellas. Pero en un prado próximo creyó encontrarlas nuevamente. Esto le condujo hasta la linde del bosque, donde se borraba toda indicación. Penetró resuelta debajo de los árboles. Sentía alivio en estar sola. Sentóse un instante. Después, pensando que pasaba la hora, volvió a ponerse de pie. ¿Cuánto tiempo habría transcurrido desde su salida del molino? ¿5 minutos? ¿Media hora? Ya no tenía conciencia del tiempo. Tal vez Domingo se hubiese ido a esconder en un soto que ella conocía, y donde cierta tarde habían estado juntos comiendo avellanas. Dirigióse al sotillo y lo recorrió. Solo un mirlo salió a escape de allí, silbando su frase dulce y triste. Entonces pensó la joven si Domingo se había refugiado en el hueco de unas rocas donde a veces solía esperarla. Mas el hueco peñascoso estaba vacío. ¿Para qué buscarle? No le encontraría. Y poco a poco le enardecía el deseo de encontrarlo, y andaba con mayor rapidez. De repente ocurriósele la idea de que había debido de subirse a un árbol. Avanzó desde entonces mirando para arriba, y con objeto de que él supiese que la tenía cerca, llamábale cada 15 o 20 pasos. Los cuclillos contestaban. Un soplo de brisa entre las ramas hacíale creer que él estaba allí y que la llamaba. Una vez se figuró verle. Detúvose sofocada, con ganas de huir. ¿Qué iba a decirle? ¿Venía para llevárselo consigo y hacerlo fusilar? Oh, no. No le diría una palabra sobre el particular. Le gritaría que huyese, que no permaneciese en los contornos. Luego, el pensamiento de su padre, que estaba aguardando, le causó un dolor agudo. Cayó llorando sobre la hierba, repitiendo en voz alta: «Dios mío, ¿por qué estoy aquí?». Sintióse enloquecer por haber ido, y presa de pavor, corrió tratando de salir del bosque. 3 veces equivocó la salida, y ya pensaba no volver a encontrar el molino cuando desembocó en un llano frente a Rocreux. En cuanto vio el pueblo se detuvo. ¿Iba a entrar sola? Aún estaba quieta cuando una vez la llamó con dulzura: «Francisca, Francisca». Y vio a Domingo, que alzaba la cabeza por el borde de una zanja. ¡Santo Dios! Lo había encontrado. ¿Quería, pues, el cielo su muerte? Contuvo un grito y se deslizó dentro de la zanja. ¿Me buscabas?, preguntó el joven. «Sí», le contestó Francisca, zumbándole la cabeza y sin saber lo que decía. «Ah, ¿qué pasa?». Bajó los ojos ella y balbuceó: «Pues nada. Estaba inquieta. Quería verte». Tranquilizado entonces, él la explicó que no había querido alejarse. Temía por ellos. Aquellos tunantes de prusianos eran muy capaces de vengarse en las mujeres y en los viejos. Y, en fin, todo iba bien. Y añadió sonriéndose: «La boda será dentro de 8 días. He aquí todo». Luego, como se quedase ella aterrada, se puso meditabundo. «¿Pero qué tienes? Algo me ocultas», exclamó de pronto. «No, te lo juro. Es que he corrido para venir». Abrazóla él, y diciéndola que era imprudente para ambos el hablar más, quiso salirse de la zanja a fin de internarse en el bosque. Ella le retuvo temblando. «Oye, quizá fuera lo mejor que permanecieses aquí. Nadie te busca, no temas nada». «Francisca, tú me ocultas algo», repitió él. Nuevamente juró ella que nada le ocultaba, solo que se sentía mejor sabiendo que estaba él cerca de su lado, y tartamudeó aún otras razones. Parecióle a él tan extraña aquella conducta que ahora se hubiera negado él mismo a alejarse.
Por otra parte, creía en el regreso de los franceses. Habíanse visto tropas hacia la parte de Sauval. «¡Ah! ¡Que corran! ¡Que lleguen aquí lo antes posible!», murmuró ella con fervor. En aquel instante dieron las 11 en la torre de Rocreux. Las campanadas llegaban claras y distintas. Levantóse ella como una loca. 2 horas hacía que salió del molino. «Escucha», dijo con rapidez, «si te necesitamos, subiré a mi cuarto y agitaré mi pañuelo». Y marchóse corriendo, mientras que Domingo, muy inquieto, se empinaba sobre el borde de la zanja para espiar el molino. Cuando iba a entrar en Rocreux, Francisca se topó con un viejo mendigo, el tío Bontemps, que conocía a todo el mundo. La saludó. Acababa de ver al molinero en medio de los prusianos. Luego, santiguándose y chapurreando palabras entrecortadas, continuó su camino. «Han pasado las 2 horas», dijo el oficial cuando se presentó Francisca. El tío Merlier estaba allí, sentado en el banco junto al pozo. Seguía fumando. La joven suplicó, lloró, se arrodilló nuevamente. Quería ganar tiempo. Había crecido en ella la esperanza de ver volver a los franceses. Y mientras se lamentaba, creía oír a lo lejos los pasos cadenciosos de un ejército. «Oh, si se presentasen, si librasen a todos». «Oiga usted, señor, una hora más. Bien podía concederme 1 hora». Pero el oficial permanecía insensible. Hasta dispuso que 2 hombres se apoderasen de ella y se la llevaran para proceder tranquilamente al fusilamiento del anciano. Entonces libróse un tremendo combate en el corazón de Francisca. No podía dejar que asesinasen de aquel modo a su padre. No, antes moriría ella con Domingo. Y lanzábase ya hacia su cuarto cuando el propio Domingo entró en el corral. El oficial y los soldados profirieron un grito de triunfo, pero él, como si allí no hubiese habido nadie más que Francisca, adelantóse hacia ella, sosegado y algo serio, y dijo: «Eso está mal hecho. ¿Por qué no me trajiste? Ha sido menester que el tío Bontemps me lo refiriese todo. En fin, aquí estoy». Fin de la sección 4. Sección 5 de El ataque del molino, de Émile Zola. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Parte 5. Eran las 3. Grandes nubarrones obscuros habían cubierto lentamente el cielo, anunciando alguna tormenta próxima. Aquel cielo amarillo, aquellos celajes cobrizos, transformaban el valle de Rocreux, tan alegre al sol, en un desfiladero lleno de sombras tenebrosas. El oficial prusiano se había limitado a encerrar a Domingo sin decir qué suerte le reservaba. Desde el mediodía, Francisca agonizaba con una angustia abominable. No quería abandonar el corral a pesar de las instancias de su padre. Esperaba a los franceses. Pero deslizábanse las horas, iba a llegar la noche y sufría tanto más, cuanto que todo aquel tiempo ganado no parecía poder influir en que cambiara el terrible desenlace. Sin embargo, hacia las 3 de la tarde, los prusianos hicieron sus preparativos de marcha. Desde un instante antes, el oficial estaba encerrado, como la víspera, con Domingo. Francisca se decía que estaba decidiéndose la vida del joven. Entonces juntó las manos y rezó. A su lado, el tío Merlier conservaba su actitud muda y rígida de viejo campesino que no lucha contra la fatalidad de los hechos. «¡Oh, Dios mío! ¡Oh, Dios mío!», balbuceó Francisca. «¡Van a matarlo!». El molinero la atrajo así y la sentó en sus rodillas como a un niño. En aquel instante salía el oficial, y detrás de él iban 2 hombres custodiando a Domingo. «¡Nunca! ¡Nunca!», gritaba este último. «Estoy pronto a morir». «Piénselo bien», contestó el oficial. «Ese servicio que me niega usted nos lo prestará otro. Le ofrezco la vida. Soy generoso. Se trata simplemente de que nos guíe a Montredon, a través de los bosques. Debe de haber allí senderos». Domingo no contestaba. «¿Qué? ¿Se empeña usted en ello?». «Máteme y acabemos».
respondió el joven. Francisca le suplicaba desde lejos, con las manos juntas. Olvidábase de todo. Le hubiera aconsejado una felonía. Pero el tío Merlier le cogió las manos a fin de que los prusianos no viesen sus gestos de mujer enloquecida. «Tienes razón», dijo. «Vale más morir». Allí estaba el pelotón para el fusilamiento. El oficial aguardaba de Domingo una debilidad. Continuaba contando con decidirle. Hubo un breve silencio. A lo lejos se oían violentos truenos. Un calor pesado aplastaba la campiña. Y en medio de este silencio resonó un grito. «¡Los franceses! ¡Los franceses!». Eran ellos, en efecto. Por el camino de Sauval, en la linde del bosque, distinguíase la fila de pantalones encarnados. Prodújose en el molino una agitación extraordinaria. Los soldados prusianos corrían, con exclamaciones guturales, pero aún no se había hecho ni un disparo. «¡Los franceses! ¡Los franceses!», gritó Francisca, batiendo palmas. Estaba como loca. Acababa de escaparse de los brazos de su padre, agitando al aire las manos. Al fin llegaban, y llegaban a tiempo, puesto que Domingo permanecía allí de pie. Un terrible fuego de pelotón, que estalló como el trueno precursor de un rayo junto a sus oídos, hízola volverse. El oficial acababa de murmurar: «Ante todo, terminemos este asunto». Y empujando él mismo a Domingo contra la pared del cobertizo, había ordenado: «¡Fuego!». Cuando Francisca se volvió, Domingo estaba en tierra, con el pecho acribillado por 12 balas. No lloró la joven. Quedóse estupefacta. Sus ojos permanecieron fijos y fue a sentarse bajo el cobertizo a pocos pasos del cadáver. Lo contemplaba y hacía con la mano un gesto vago e infantil de vez en cuando. Los prusianos se habían apoderado en rehenes del tío Merlier. Hubo un reñido combate. Rápidamente había apostado sus hombres el oficial, comprendiendo que no podía batirse en retirada sin hacerse aplastar. Valía más vender cara su vida. A la sazón, los prusianos eran quienes defendían el molino y los franceses los que lo atacaban. El fuego de fusilería comenzó con una violencia inaudita. Durante media hora no cesó. Después se oyó un estampido sordo y una granada rompió una enorme rama del olmo secular. Los franceses tenían cañones. Una batería, situada precisamente encima de la zanja en la cual estuvo oculto Domingo, barría con su fuego la calle mayor de Rocreux. Desde aquel momento no podía ser larga la lucha. ¡Ah! Pobre molino. Las granadas atravesábanlo de parte a parte. Voló la mitad de la techumbre. Se derrumbaron 2 muros. Pero sobre todo, el desastre llegó a ser lamentable por la parte del Morel. Las hiedras, arrancadas de las derruidas paredes, pendían como harapos. El río arrastraba escombros de todas clases, y por una brecha veíase la alcoba de Francisca, con su lecho, cuyas blancas colgaduras estaban esmeradamente planchadas. Una tras otra recibió 2 granadas la vieja rueda, que exhaló un supremo gemido. Las paletas fueron arrebatadas por la corriente. Se hundió el armazón. El alma del alegre molino acababa de desprenderse de él. Después dieron el asalto los franceses. Hubo un furioso combate de arma blanca. Bajo el cielo de color de herrumbre, el desfiladero del valle se iba llenando de cadáveres. Las extensas planicies parecían feroces, con sus grandes árboles aislados, con sus cortinajes de chopos que las manchaban con sombras. A derecha e izquierda, los bosques eran como las murallas de un circo que rodeara a los combatientes, en tanto que los manantiales, las fuentes y los arroyuelos producían ruidos como de sollozos en el pánico de las campiñas. Bajo el cobertizo, Francisca no se había movido, agachada frente al cadáver de Domingo. El tío Merlier acababa de caer muerto por una bala perdida. Entonces, exterminados los prusianos y ardiendo el molino, el capitán francés entró antes que todos en el corral. Desde los comienzos de la campaña era aquel el único buen éxito que conseguía. Por lo tanto, lleno de ardimiento,
agigantado su elevada estatura, reíase con su simpático aire de gentil caballero. Y viendo a Francisca imbécil, entre los cadáveres de su marido y de su padre, en mitad de las ruinas humeantes del molino, la saludó galantemente con la espada, gritando: ¡Victoria! ¡Victoria! Fin de la sección 5. Fin de El ataque del molino, de Émile Zola.